Nunca había temblado así en mi vida. No por enfermedad ni por vejez, sino por la palabra del Señor. Cuando estuve ante Él, estaba clínicamente muerto. Mi corazón había dejado de latir, pero mi alma fue arrebatada. Jesús me mostró lo que creo que todos necesitamos escuchar, especialmente ahora que el rapto está más cerca que nunca. Dios me ha dado 3 señales muy claras. 3 señales para saber quién será llevado y quién no, y especialmente la tercera señal. Siendo sincero, creo que muchos cristianos como tú y yo nos sorprenderemos. Hemos escuchado demasiadas enseñanzas, pero a veces las malinterpretamos. Hemos cantado a voz en cuello, pero a veces tenemos el corazón vacío. Si sientes que algo te conmueve, escribe amén para confirmar que Dios te está despertando. Y si no estás seguro, simplemente escribe, estoy pensando. Dios sigue extendiendo la mano, esperando. Me llamo Sarapina y tengo 67 años. Antes de que todo esto sucediera, llevaba una vida muy tranquila. Pero, siendo sincera, aunque mi boca reza, mi corazón a menudo está vacío. Creo en Dios, pero a veces me pregunto, ¿de verdad me escucha? ¿Llegará el día en que realmente venga a mí? Esa tarde fue igual. El clima era templado y el sol, dorado como siempre. Acababa de regar las flores del jardín y estaba a punto de sentarme a descansar cuando, Dios mío, el dolor me golpeó como un puñetazo en el pecho. No sé cómo describirlo adecuadamente. Solo sé que sentía como si me oprimieran el corazón con fuerza, dificultándome la respiración. Me agarré el pecho y me dejé caer junto al rosal. Todo me daba vueltas. Recuerdo esa sensación con claridad. Sabía que estaba a punto de morir. Luché, intenté clamar a Dios, pero no me salían las palabras. Abrí los ojos de par en par al ver marchitarse unas rosas tardías. Y entonces todo se oscureció. Pensé que era el fin, pero no. Desperté, no en mi propio cuerpo. Me quedé de pie junto a mí, viendo mi cuerpo tendido allí, inmóvil. Mi mano seguía cubierta de tierra. Mi rostro se inclinó hacia un lado como si estuviera durmiendo, pero sabía que estaba muerto. Y ya no sentía dolor. Ya no sentía opresión en el pecho. Nada en absoluto, solo silencio. Entonces empecé a ver la oscuridad cerrándose a mi alrededor. No era la clase de oscuridad aterradora que se ve en las películas. Era como si una gruesa cortina de terciopelo se corriera lenta y cálidamente. No tenía miedo. Simplemente sentía que todo cambiaba. En ese momento, comprendí que la muerte no era como había imaginado. Mientras seguía en shock, sin saber dónde estaba, una luz comenzó a surgir de la oscuridad. Esa luz me impulsó hacia adelante, como si comprendiera que mi alma llevaba años agotada. Buscando algo, nunca antes había sentido tanta paz, y supe de inmediato que me presentaban ante un ser diferente a cualquier otro que hubiera conocido en esta vida. No sentí el viento ni oí pasos. Pero entonces esa luz empezó a tomar forma, una forma que había visto incontables veces en libros, iglesias y sermones. Pero ahora lo contemplaba con los ojos del alma. Era Jesucristo. No habla como una persona común, en lugar de usar la boca, cada palabra resuena con claridad en mi mente. Sarapina, te conozco. Siempre he estado ahí. Solo pude temblar. Me habló de una manera que no pude ocultar, diciéndome que me habían traído aquí, no porque fuera más amable o virtuosa que los demás, sino porque tenía algo que quería que viera. Hay algo a lo que debo regresar y compartir, porque este mundo está olvidando la verdad, y yo, una anciana que ha muerto, debo ser quien se lo diga. Inmediatamente, abrió una nueva perspectiva ante mis ojos. Miré hacia la tierra desde un lugar que no podía identificar, un espacio sagrado donde mi alma se liberó. Desde allí, vi claramente cada corriente de energía espiritual. En algunos lugares, veo la luz de la fe tan débil como una lámpara parpadeante, y en otros,
La oscuridad es densa, envolviendo las almas de las personas. Puedo sentir la lucha de las almas. Algunas aún se aferran a su fe, mientras que otras la perdieron hace mucho tiempo. Jesús me dijo, Sarapina, el tiempo del cumplimiento de la promesa está cerca. Quienes estén preparados serán llevados, mientras que quienes no lo estén enfrentarán grandes pruebas. Recuerda, no es la perfección ni la apariencia lo que importa. Pero un corazón verdaderamente dispuesto a amarme. Permanecí en silencio, con el corazón dolorido, pensando en tanta gente que conozco, tantas almas que penden entre la luz y la oscuridad. Por favor, Señor, concédeme la fuerza para decir esto, oré en silencio. De un vacío infinito, surgió un sonido. No era el sonido que los oídos suelen oír, sino el sonido del alma, del universo, del poder del cielo. Oí la trompeta del arcángel resonando por doquier, llenando cada espacio, resonando en cada rincón del alma. Siento la majestuosidad, el poder y el juicio en ese sonido de trompeta. No es un sonido que evoque miedo, sino más bien un llamado a despertar, a elevarse y a elegir. Jesús me guía a través de cada escena específica para que pueda ver claramente sus estándares. Al principio, vi una gran iglesia con una orquesta moderna, luces brillantes. Y allí el pastor predicaba sobre el éxito, las bendiciones, el poder y la fama. Pero Dios me mostró el corazón del pastor, lleno de ambición, complacencia y un deseo de admiración. Por otro lado, destacó a una viuda pobre. Vi que, aunque aportaba poco, siempre ofrecía su humilde corazón. También vi a otros, un hombre que antes era adicto y que ahora vivía en un servicio discreto. Y una niña con una fe pura, orando con toda su alma de niña. Todos estaban envueltos en luz y animados. El Señor me dijo, no busco ostentación ni talento exterior. Busco un corazón humilde que me ame de verdad. Entonces vi una pequeña comunidad pobre reunida en una sencilla casa de madera. No había pastor ni sonidos extravagantes, solo gente sincera compartiendo la palabra de Dios, cantando en adoración con todo su anhelo, y presencié que la mayoría se sentían enaltecidos. Los vecinos de afuera observaban con asombro. El Señor me sonrió. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Un corazón que me anhela es más valioso que cualquier templo magnífico. Entonces el Señor me llevó a una famosa universidad, donde vi, en medio del aula, a estudiantes que buscaban el conocimiento mundano. Pero en un rincón del dormitorio, un pequeño grupo de estudiantes cristianos estudiaba la Biblia en secreto y oraba por sus amigos. Fueron objeto de burla y desprecio por su fe, pero cada persona del grupo fue exaltada, dejando libros abiertos y sillas vacías como testimonio de su firme decisión. El Señor dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Me han elegido a mí por encima de la aceptación del mundo. Entonces vi a una familia en las afueras. La esposa y su hijo pequeño asistían regularmente a la iglesia a rezar, mientras que el esposo solo iba por obligación. Su hija mayor estaba en edad rebelde, alejándose de la fe. Dios me mostró a la esposa y al hijo pequeño siendo llevados al altar en el momento de la oración antes de la comida. El esposo y la hija se quedaron paralizados, conmocionados, horrorizados. Él me miró con tristeza. La fe es una decisión personal. Nadie puede entrar al reino de los cielos basándose en la fe de otro. Anhelo que toda la familia se salve, pero cada persona debe decidir por sí misma. Luego vi a un médico cristiano devoto en el hospital. Lo vi no solo tratando dolencias físicas, sino también compartiendo la esperanza del Evangelio con pacientes en sus últimos momentos. En medio de la intensa transformación, ese médico se sintió inspirado. El Señor enfatizó, todo lo que hagan por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hacen. Las acciones de amor son la evidencia de una fe viva. Sarapina, debes entender que no busco una religión rígida ni rituales externos, sino una relación personal y cercana contigo. Acércate a mí como un amigo, como un hijo,
no solo para observar las reglas, sino para vivir en mi presencia. Siento la pesadez de tus palabras, no como una imposición, sino como una invitación cálida y sincera. Continuó, el verdadero arrepentimiento y una vida santa no se logran con tus propias fuerzas, sino por mi gracia. Abandonen el pecado, no por miedo, sino por el deseo de purificarse, porque solo los puros de corazón pueden ver a Dios. En ese momento, sentí una luz radiante que emanaba de él, iluminando cada rincón oscuro de mi alma. Luego habló de lo que yo sentía que era la esencia de todo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El amor no son solo palabras vacías, sino acciones. Perdonen a quienes los lastimaron, como yo los he perdonado infinita e incondicionalmente. Estas palabras me hicieron llorar. El amor del perdón es verdaderamente vasto e increíblemente difícil. Jesús sonrió con dulzura. La humildad y el servicio son mi camino. Quien quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor. No vine para ser servido, sino para servir a todos. Era como si enviara cada una de esas palabras al corazón de cada persona, para abatir el orgullo y la arrogancia. Finalmente, enfatizó un punto importante. El destino final es señal de verdadera fe. Muchos empiezan bien, pero cuando llegan las pruebas, retroceden. Solo quienes son fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida. Vi en sus ojos esperanza y tristeza por quienes aún no se deciden a seguir. Queridos amigos, después de lo que Dios me ha mostrado, quiero decirles que el reino de los cielos no es para los perfectos, sino para quienes saben amar, ser humildes y fieles. Veo la mirada del Señor llena de amor y también de tristeza. Él quiere que todos se salven. Pero no obliga a nadie. Si su corazón se conmueve, por favor, digan amén, para que podamos orar por quienes aún no están listos. Aún tengo muchas visiones que compartir y más mensajes que transmitir. Pero ahora mismo, necesito saber si estás listo para acompañarme. Justo después de que los elegidos fueran arrebatados del mundo, tuve una visión que me destrozó el corazón. La tierra ya no estaba en paz. Una densa oscuridad, como una cortina negra como la boca del lobo, cubría cada rincón de la tierra, cada ciudad y cada rincón de la vida humana. Veo el caos estallar rápidamente por todas partes, con terribles accidentes, terremotos e inundaciones que lo arrasan todo. Ciudades en ruinas, tráfico paralizado y gente en pánico y huyendo. Oigo llantos y gritos de socorro que resuenan sin cesar. Puedo oler el hedor a humo quemado, polvo y sangre mezclados en el aire. Esa escena me pesa en el corazón, como una pesadilla sin salida. La mirada de Jesús a mi lado es profundamente triste. Él no solo es el Todopoderoso, sino también quien sufre por cada alma que cae en la desesperación. Puedo oír su profundo suspiro, el aliento de un corazón que ama profundamente, pero está profundamente herido. Sarafina, ¿lo ves? Esta es la consecuencia de rechazarme. El rechazo del amor que siento por la humanidad. Esta es la oscuridad de la separación, de la pérdida irreparable. La oscuridad no es solo un desastre físico. Es también una desgarradora destrucción del alma, el dolor de darse cuenta de que es demasiado tarde. Me llevaron a la ciudad de Chicago, donde una iglesia, antaño magnífica, ahora se yergue en un silencio inquietante. Los bancos vacíos, el eco de la soledad y la desesperación. Veo al otrora poderoso y estimado pastor de este lugar ahora arrodillado, con la cabeza gacha, en doloroso arrepentimiento. Se da cuenta de que ha vivido con ambición y arrogancia, olvidando la humildad y el verdadero amor a Dios. Los creyentes que una vez ostentaron el título ahora lloran, angustiados, buscando una respuesta en la que nunca creyeron realmente. Quienes una vez se burlaron de la palabra de Dios y despreciaron la fe, ahora, en completa confusión, examinan a toda prisa cada página de la Biblia, con la esperanza de encontrar la salvación. Pero el tiempo ha pasado. Otra escena que me conmovió profundamente fue cuando vi una pequeña casa en las afueras, donde un esposo abrazaba a su hija rebelde,
sus lágrimas se mezclaban con el sonido de sus sollozos ahogados. Se dieron cuenta de que habían perdido la oportunidad más valiosa, la de reconciliarse y unirse en la fe. Ahora solo quedaba la separación eterna, un dolor indescriptible. También vi una sala de conferencias donde científicos y políticos intentaban desesperadamente explicar lo que estaba sucediendo. Analizaban datos, debatían e incluso negaban el fenómeno. Pero no podían explicar la fuerza sobrenatural que había separado al mundo. El miedo los invadió al comprender que las palabras de la Biblia no eran solo cuentos de hadas, sino la pura verdad. En ese momento, Jesús se volvió hacia mí, con una mirada profunda, pero más seria que nunca. Sarapina, el tiempo de gracia ha terminado. La puerta que se abrió se ha cerrado, y quienes queden enfrentarán desafíos mayores que nunca. Soportarán sufrimiento, tentación y soledad. Pero aún tienen una última oportunidad de volver a mí, si se arrepienten de verdad. Siento una profunda angustia en el corazón, como si sufriera junto a millones de almas que luchan con el dolor y la pérdida. Pero también comprendo que la justicia de Dios es absoluta. Él no puede ignorar la pureza y el amor, ni puede ignorar la traición de la humanidad. Mi justicia y mi misericordia siempre van de la mano. Pero al final se hará justicia, dijo con suavidad, pero con firmeza. Suspiré, con el corazón lleno de preocupación y el anhelo de ayudar a otros a comprender esto antes de que sea demasiado tarde. Bajo la misteriosa luz de la revelación, Jesús me conduce a un mundo donde la oscuridad del engaño se espesa cada día. Me abre su corazón a las señales que presagian la calamidad inminente, las 3 últimas señales, que son advertencias urgentes para que la humanidad despierte antes de que sea demasiado tarde. La primera visión apareció vívidamente ante mis ojos. Vi emerger una figura, con un aura de poder y un carisma intenso, como una estrella brillante en el cielo político global. Jesús se refirió a él como el Anticristo. Aunque su rostro no siempre revelaba maldad, sino más bien una sonrisa encantadora y llena de atractivo. Sarapina, deberías observar bien a este hombre. Surgirá como un salvador, prometiendo traer la paz a un mundo lleno de guerra, erradicando la pobreza y curando todas las dolencias con su intelecto y tecnología. Veo a millones de personas, desde políticos hasta ciudadanos comunes, cautivados por sus dulces palabras y las hazañas que realiza. Lo vitorean y lo alaban como a un dios, un verdadero héroe de la nueva era. Pero la mirada de Jesús me revela algo más profundo. Esta es, sin duda, una trampa mortal, un peligroso engaño global, como un cáncer que se extiende por toda la sociedad. Muchos, incluso quienes se llaman cristianos pero carecen de una fe sólida, serán engañados. Creerán en los falsos milagros, las señales mágicas que realiza para demostrar su poder. Presencié falsos milagros, como luces que brillaban en la oscuridad. Falsas sanidades, señales y prodigios, orquestados para cautivar la mente y el corazón. Millones de corazones quedaron encantados, perdidos en el encantamiento, olvidando la verdad. Además, observo cómo se forma gradualmente un sistema global, una red integral de control que se extiende hasta los aspectos más ínfimos de la vida humana, desde el control de la información y las finanzas hasta la libertad de pensamiento y religión, bajo el pretexto de la seguridad y el progreso. Las libertades más sagradas son reprimidas, y los individuos son confinados en una jaula invisible donde los opresores controlan cada paso. Sarapina, esta es la primera señal de la gran calamidad, un engaño global que se extiende como un cáncer, corroyendo el alma y el cuerpo de la humanidad. El Señor habló en tono solemne. Suspiré, sintiendo una oleada de ansiedad crecer en mi interior. El fuego de la fe debe mantenerse, no extinguirse por esas falsas sombras. En el silencio sagrado de la visión, Jesús extendió su mano y me reveló la imagen más dolorosa, la imagen de la traición en la misma casa de Dios. Vi innumerables iglesias, desde las catedrales iluminadas hasta las pequeñas capillas en el campo, todas sumergidas en un torrente de conocimiento distorsionado, que alimentaba las emociones humanas. Ya no es un lugar para proclamar la palabra de verdad. Muchas iglesias se han convertido en centros de entretenimiento religioso,
donde el Evangelio se diluye, se mezcla con filosofía humanista, con pensamientos positivos vacíos y con enseñanzas destinadas solo a apaciguar los oídos. Ya no predican sobre el arrepentimiento ni advierten sobre el infierno. Clamé con el corazón apesadumbrado. El juicio y la santidad se han vuelto palabras difíciles de escuchar, por lo que han sido eliminadas del púlpito. Veo a los pastores, antes ungidos, ahora cediendo a la presión de la opinión pública. Cambian la verdad por la fama, la vida eterna por los seguidores y la santidad por la conformidad con el mundo. En una visión, vi una iglesia llena de gente. La música a todo volumen, las luces destellantes, pero el Señor no estaba presente. El sermón estaba lleno de motivación, lleno de promesas vacías, pero no había cruz, ni lágrimas de arrepentimiento, ni reverencia a Dios. Jesús se giró para mirarme, con una mirada profunda y triste como el océano. Y dijo: «Cuidado, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Incluso los elegidos, si es posible, serán engañados». Temblé al escuchar esas palabras. Incluso los elegidos, si no se mantienen despiertos, si no se aferran a la palabra, también pueden ser arrastrados por esta ola de falsas enseñanzas. Veo a muchos hijos de Dios sinceros, pero perezosos en el estudio de la Biblia. Por lo tanto, no reconocen la diferencia entre las verdaderas enseñanzas y las mentiras. Esas almas inmaduras son devoradas por los lobos con piel de oveja, aquellos que predican la libertad mientras los atan a la esclavitud del pecado. En una iglesia, vi en una visión que habían reemplazado la cruz con el símbolo de la humanidad moderna. Alababan el amor incondicional, pero eliminaban el arrepentimiento. Acogían a todos, pero no pedían un cambio. Hablaban de la gracia, pero no predicaban la verdad. Me eché a llorar. Quiero gritarle a cada persona: no se dejen engañar. La verdad no cambia con el tiempo. El Espíritu Santo no se conforma con la oscuridad. El Evangelio no necesita adornos. Es el poder salvador para cada alma arrepentida. Pero entonces, en la oscuridad que envolvía la tierra, vi pequeños destellos de luz que comenzaban a brillar en lugares inesperados. Vi a adolescentes de ciudades caóticas, antes llenas de adicción, violencia y sinsentido, arrodillados en medio de la calle, alzando las manos al cielo, mientras sus lágrimas caían al suelo caliente como una lluvia de gracia. No esperaron a que nadie les dijera nada. No necesitaban una gran reunión. Bastaba con un susurro del Espíritu Santo para que invocaran con urgencia, pero con esperanza, el nombre del Señor. Vi a un joven tatuado, que antes era traficante de drogas, con la cara hundida en la basura de un callejón. Murmuraba una oración: Señor Jesús, si aún puedes aceptar a alguien como yo, por favor, sálvame. Un rayo de luz atravesó el cielo oscuro, y supe que Dios escuchaba. Veo mujeres en comunidades cerradas, donde antes el Evangelio estaba prohibido, ahora susurrando cánticos de alabanza a Dios en la cocina, en el dormitorio, en pequeños grupos a altas horas de la noche. Aprenden la Biblia con el corazón, no de libros. Puede que no tengan una iglesia, pero tienen la presencia real de Dios. Veo a personas rechazadas por la sociedad, prostitutas, drogadictos y quienes han sido escarnecidos, revestirse de un nuevo manto de perdón. Ya no sienten vergüenza, sino que se levantan para dar testimonio del amor que ha tocado sus almas. Me susurró, con una voz llena de amor: no abandonaré a nadie. En los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Joel 2:28. Me dolía el corazón. En medio del engaño y la traición, Dios despierta silenciosamente una profunda hambre espiritual en aquellos a quienes el mundo considera desesperados. Tras esa pequeña ola de avivamiento, vi una clara división extendiéndose como una línea de fuego por el mundo. Hay quienes se levantan con valentía para proclamar el nombre del Señor. Son las familias jóvenes y los ancianos que antes permanecían en silencio,
y que ahora se convierten en una voz poderosa en un mundo en tinieblas. No son bienvenidos, se burlan de ellos. Los despiden e incluso los encarcelan por negarse a someterse al nuevo sistema global. Los veo etiquetados como fanáticos, odiadores, retrógrados. Pero en sus frentes, veo la marca de la santidad, una luz que el mundo no puede apagar. Por el contrario, también veo a muchas personas que optan por cruzar la línea, abandonando su fe para seguir la conveniencia y la gloria efímera. Una mujer que solía orar todos los días ahora firma un contrato negando sus creencias para conservar su trabajo. Un joven pastor, antes apasionado, ahora se para en el púlpito diciendo, tenemos que adaptarnos. No hablemos más del pecado. Incliné la cabeza y lloré. Pero Jesús puso suavemente su mano sobre mi hombro y dijo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, Mateo 12 y 14. Lo entiendo. Cueste lo que cueste, habrá una generación que no se doblegará, no retrocederá ni cederá. Ellos serán la trompeta final. Serán la luz antes del amanecer del gran y terrible día del Señor. Oye, tú, si sientes sed en el alma, no esperes más. No es casualidad. Es la llamada final. Si estás al borde, sal a la luz. Regresa. Arrepiéntete. Recibe la vida eterna. Cuando creí que mi alma había soportado todo lo invisible para los ojos y para los oídos, el Señor Jesús me concedió una última visión, la más aterradora, pero también la más clara. Temblé, no por el mal, sino por su santidad, quien desvelaba el velo para que viera todas las consecuencias del pecado de la humanidad. Veo la tierra como un cuerpo que se retuerce de angustia. Los gemidos de las profundidades del suelo se alzan como el llanto lastimero de una madre, separada de su hijo. Las ciudades abarrotadas se ven envueltas en temblores, mientras el suelo se agrieta como una tela rasgada en dos. Vi rascacielos derrumbarse como castillos de arena y grandes puentes hacerse añicos en los temblores que se extendieron como maremotos. El suelo ya no era fiable. Se agrietó donde antes la gente se enorgullecía de su estabilidad. Veo volcanes en erupción en medio de los océanos, lanzando humaredas al cielo. Las tormentas no son solo vientos, sino la furia de las capas atmosféricas que se estrellan contra la costa, destruyendo ciudades ribereñas enteras. Veo el mar subir, arrasando casas y niños, y nadie puede detenerlo. Entonces vi la epidemia extendiéndose como un viento venenoso. No hay cura. Ningún laboratorio tiene tiempo suficiente. La gente clama de miedo, pero también por su orgullo destrozado. Se dan cuenta de que no pueden salvarse. El cielo, antes una cúpula pacífica, ahora es caótico como una pieza musical desgarrada. Veo las estrellas moviéndose inusualmente, su luz atenuándose, roja como la sangre. La luna ya no está completa. El sol ya no es dorado, y en mi corazón sé que la creación se lamenta colectivamente. Jesús me dijo, con los ojos brillantes como el fuego, todo esto ha sido predicho. Pero muchos no escuchan. Se burlan. Cierran los ojos. Pero la creación no puede permanecer en silencio ante el pecado. Clamará hasta que mi justicia se establezca. Tras la ira de la naturaleza, veo cómo los tronos terrenales empiezan a tambalearse. Las superpotencias, las naciones que una vez se proclamaron grandes e invencibles, ahora abundan en disturbios, división y derramamiento de sangre en las calles. Vi a los líderes huir del palacio presidencial, buscando un lugar donde esconderse. Pero no había refugio en ninguna parte. La moneda se devaluó en un abrir y cerrar de ojos. Los mercados se desploman como un dominó, y la gente se abalanza para apoderarse de cada rebanada de pan, de cada gota de agua limpia. Creo que la guerra existe no solo entre naciones, sino también dentro de cada familia. Como dijo el Señor, el padre estará contra su hijo, y el hijo contra su padre. Los amigos se volverán unos contra otros, y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa.
Veo gente adorando a nuevos líderes como si fueran deidades. Pero esos dioses son solo individuos cansados y temblorosos, completamente impotentes ante los temblores que vienen de arriba. Las promesas de seguridad, libertad y prosperidad ahora se desvanecen como cenizas en los vientos impetuosos del Creador. Veo a quienes no tienen a Dios como refugio. Claman de miedo, pero sus corazones permanecen impenitentes. Dicen, montañas caen sobre nosotros, tierra, tráganos, pero nadie responde. Porque ese día no es un día de ocultamiento, sino un día de revelación. Jesús se giró para mirarme. Sus ojos ya no estaban llenos de lágrimas como antes, sino solemnes y brillantes como la luz del amanecer final. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Es necesario que esto suceda para que la profecía se cumpla y para que quienes invoquen mi nombre sean salvos. No pude decir nada. Solo pude inclinar la cabeza a sus pies, temblando de reverencia y gratitud. Aunque todo se tambaleaba, su palabra permaneció firme. Cuando las visiones finales se acabaron, sentí mi alma vagar en la quietud del universo. Ya no había imágenes aterradoras, solo una luz suave y la presencia de Jesús, majestuosa y tierna a la vez. Entonces me llamó por mi nombre, como un padre llama a su hija después de una tormenta. ¿Sarapena? Levanté la vista. Ante mí había un gran libro, el libro de la vida, abierto sobre un altar de oro macizo. La luz del libro era como ninguna otra luz en la tierra. No me cegaba, pero se filtraba en mi alma, haciéndome temblar, pero aún así en paz. Él me miró. Sarapina, no has visto estas cosas para desesperar, sino para advertirte. Regresarás. Derramé lágrimas, no por miedo, sino porque sabía que ya no era la misma persona. Nadie puede caminar por su gloria y justicia y conservar su orgullo. Estaba destrozada, y fue en esa destrozada que él puso en mí un fragmento de una misión sagrada. Ten el valor de decir la verdad. Continuó, aunque muchos no quieran oírlo, llámalos para que regresen a mí antes de que sea demasiado tarde. Estaré contigo. Al pronunciar estas palabras, sentí una oleada de fuerza, como un viento del cielo, que inundó mi alma. No era un viento frío, sino el aliento vivificante del Espíritu Santo. Entonces el Señor puso su mano sobre mi cabeza. Esa mano, crucificada por nuestros pecados, ahora me tocaba con una ternura indescriptible. En ese instante, vi mi nombre, Sarapina, aparecer en el libro de la vida. Mi nombre brilló como una llama blanca, y una luz se apoderó de esa inscripción. Nadie podría borrar ese nombre. Nadie podría arrebatárselo. Le pertenezco, y él me confió una parte de la responsabilidad en el plan eterno del cielo. Serás el clamor en el desierto. Un valiente dice, sigo vivo. Que la hora final se acerca y que aún hay tiempo para volver atrás. Me hablaste una última vez antes de que volviera a mi cuerpo. No estás solo, aunque la oscuridad sea densa. Tu luz no se extinguirá. Te he sellado con mi nombre. Ve y no tengas miedo. Entonces una luz deslumbrante me envolvió. No sé si grité en espíritu o si fue solo un sollozo ahogado en mi alma, pero recuerdo claramente que le respondí, Señor, aquí estoy. Por favor, úsame. No es como una puerta que se cierra. Es como una luz que se desvanece poco a poco, evaporándose como el rocío matutino que se disuelve lentamente en el amanecer. Siento que me jalan suavemente hacia abajo, como una pluma que desciende del cielo, cayendo hacia el reino terrenal, pero sin caer en el olvido. Llevo una carga, no la del miedo, sino la de un mensaje urgente. Cuanto más bajo, más claramente siento la oscuridad que me espera al otro lado. Vuelvo a ver las manchas grises del viejo mundo, los sonidos caóticos, los rostros indiferentes, las almas que flotan en la inconsciencia. La luz del cielo aún perdura en mi alma, como el calor del sol aún en mi mejilla. Pero mi cuerpo poco a poco siente el peso de la carne, del tiempo, de la responsabilidad.
Abrí los ojos y vi una habitación de hospital blanca y desolada. Una enfermera gritó. Un médico dejó caer su bolígrafo al suelo. Oí a alguien susurrar, está muerta. Su corazón dejó de latir durante más de 20 minutos. Pero me incorporé, con los ojos secos, no porque no conociera el miedo, sino porque había visto algo aún más aterrador y maravilloso que todo eso. Me preguntaron qué había visto. Simplemente los miré y les dije, me encontré con Jesús. Él viene, y deben estar preparados. Algunos rieron. Algunos retrocedieron con miedo. Pero no me importó, porque la luz del cielo aún brillaba en mis ojos, y su promesa aún ardía en mi corazón como un fuego inextinguible. No puedo guardármelo para mí por mucho tiempo. Al principio, solo se lo conté a Robert, mi buen amigo, y a mis hijos. Les describí el lugar donde había estado, el ser con el que me había topado, las visiones que había tenido, sobre el engaño global, sobre la ira de la naturaleza y sobre la ola de despertar que surgía en medio de la oscuridad. Mi hija se quedó en silencio al oírlo, con los ojos llenos de lágrimas. Mi hijo, que es práctico y racional, simplemente dijo, ¿estás seguro de que no es una ilusión ni un sueño biológico final? Lo miré a los ojos, tranquilo, sin enojo, sin forzarlo. Puedes elegir creerlo o no, pero a mí no me quedan dudas. Porque cuando estés ante el Santo, no podrás negarlo, lo creas o no. Eso se lo dejo a Dios, pero hay una cosa que no puedo hacer, guardar silencio. Empecé a escribir todo lo que recordaba. Las palabras fluían como un torrente, no de mi memoria, sino de una corriente espiritual que me impulsaba desde dentro. Sentía al Espíritu Santo impulsándome, hablándome. Hubo momentos en que tuve que detenerme entre lágrimas, incapaz de soportar la gloria y la urgencia del mensaje. Luego compartí eso con el grupo de estudio bíblico de la iglesia. Algunos lloraron desconsoladamente. Otros guardaron silencio, como si les hubiera tocado el alma. Pero también hubo quienes reaccionaron con frialdad o negaron con la cabeza. Ten cuidado, Sarapina. No te dejes llevar demasiado lejos. Sonreí y respondí, he llegado más lejos que nadie en esta sala. Y es precisamente por eso que he regresado. Cada día que pasa, siento con más fuerza la necesidad de compartir ese mensaje. No porque quiera que me crean, sino porque me han confiado. Ya no vivo para ser amado ni aceptado. Vivo para dar testimonio, y el tiempo se agota. Puede que ya no sea joven. Mi cuerpo se ha debilitado mucho. Pero las imágenes que presencié en este mundo siguen grabadas vívidamente en mi mente, más claras que las líneas de mis manos arrugadas. No soy teóloga ni profetisa, solo una anciana que ha encontrado a Jesús con su propia alma. Y ahora, si esta es la última palabra que puedo decirles, por favor, abran su corazón y escuchen. No soy yo quien habla, sino quien me envió. He conocido a Jesucristo. Él es real. El cielo es real, y el juicio es real. Él no es solo una hermosa idea en los libros, ni solo un símbolo en las iglesias, sino que está vivo, es el Rey de Reyes. Su mirada, al mirarme, era a la vez ardiente y llena de compasión. Y aún hoy me conmueve. Lo que presencié no fue un sueño. No solo soñé con el paraíso. Entré en él. No solo sentí el juicio. Lo vi estrellarse como un tsunami imparable. No me equivoco respecto a tu voz, porque cada palabra que dices todavía resuena dentro de mí como una campana que no deja de sonar. Esta no es una historia para entretener, sino una advertencia amorosa del mismo Jesús dirigida a ti. ¿Me estás escuchando? ¿Ves lo que te rodea? Me ha mostrado 3 señales. Te imploro que, por favor, las observes con atención. El declive espiritual, mientras muchas iglesias se adormecen entre luces y distracciones, olvidando la palabra de Dios y la cruz. El caos de las naciones con guerras, hambrunas y corazones endurecidos.
y el estremecimiento de la creación, con terremotos, inundaciones, tormentas y epidemias. El gemido del cielo y la tierra como la campana de alarma final. Ya no son un futuro lejano, sino que suceden a diario a tu alrededor. Así que no los ignores más. Ahora te pregunto con todo el amor que puedo expresar, la pregunta no es si Jesús regresará, sino si estás listo para cuando venga. No creas que tienes mucho tiempo. Y no creas que puedes prepararte cuando sientas que ha llegado el momento. Ese momento llegará como un ladrón en la noche. Solo quienes están despiertos y se mantienen santos pueden mantenerse firmes ante él. No te condeno. Yo también dormía, siguiendo la fe por costumbre, no por reverencia. Pero el Señor me ha despertado y ahora no puedo callar. Por lo tanto, hoy los insto, como si su alma estuviera ante la espada y la puerta que se cierra. Arrepiéntanse, crean en el Señor Jesús, no solo con la boca, sino con el corazón y la vida. Aléjense de las transigencias y vivan una vida digna del Evangelio. Estén atentos y oren, no solo por ustedes, sino por su familia, la Iglesia y el mundo entero que está perdido. He visto la frontera entre la vida eterna y la destrucción eterna. Sé que existe el cielo, y también sé que existe el infierno. Te suplico, si me has escuchado hasta aquí, que no dejes que mi historia sea solo un cuento. Que sea la razón por la que regreses a Dios ahora mismo. Aunque las advertencias que les traigo sean duras y amargas, no permitan que el miedo eclipse la esperanza que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Él no quiere que nadie perezca. Abre de par en par la puerta de su infinita gracia a todos los que saben acudir a Él. Para quienes están dispuestos a arrepentirse y recibir la salvación que Él ofrece, esa puerta nunca se ha cerrado. Y por mucho que tiemble el mundo, por violentas que sean las tormentas, su gracia y su amor siguen siendo un refugio sólido para las almas que buscan la verdad. Concluyo mi testimonio con una oración profunda desde lo más profundo de mi corazón, pidiendo al Señor que toque cada alma de corazón endurecido, que despierte un despertar divino y que conceda fuerza para que los que creen puedan mantenerse firmes hasta el final, inquebrantables ante cada desafío. Quiero enviarte, a quien lees estas palabras, la Escritura como guía, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Esa es una promesa inmutable, un fundamento sólido en tiempos oscuros, una esperanza radiante en las tormentas de este mundo. Confía, mantente firme y recuerda siempre que el amor de Jesús te sigue de cerca en cada paso que das. Señor Jesucristo, Salvador y luz del mundo, vengo ante ti con humildad y profunda gratitud. Te agradezco el amor infinito que me has dado, el sacrificio en la cruz y la gracia inmerecida que concedes a cada alma. Perdona todos mis errores, mis defectos y mis debilidades en esta vida. Purifica mi corazón. Renueva mi espíritu para que pueda ser justo y santo en tu presencia. Querido Dios, en estos días de pruebas y dificultades, cuando este mundo está lleno de oscuridad y engaño, busco refugio en ti como un santuario sólido. Por favor, nunca me dejes perder la fe. Nunca me dejes vacilar ante las dificultades. Pero ayúdame siempre a mantener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sé la luz que guía mi camino y el aliento que eleva mi alma cuando estoy cansado y desanimado. Querido Señor, concédeme sabiduría y valentía para dar testimonio de ti en cada situación, incluso si debo enfrentar oposición, burla o soledad. Ayúdame a permanecer firme en mi fe y a andar siempre conforme a tus enseñanzas. Enséñame a amar, perdonar y servir como me has instruido, para que tu amor fluya por mi vida, tocando y transformando a muchos. Querido Señor, también oro por los que están perdidos, sumidos en la oscuridad del pecado y la desesperación. Por favor, abre sus ojos para que vean la luz del Evangelio. Abre sus corazones para que reciban la salvación que solo tú puedes ofrecer. Úsame como instrumento en tus manos para darles esperanza y nueva vida. No permitas que pierdan la valiosa oportunidad de regresar a ti, de sanar, de ser liberados y de encontrar la verdadera paz. Querido Señor, te pido que tu Espíritu Santo me acompañe,
guíe y fortalezca siempre en esta difícil misión. Dame perseverancia para no flaquear, sensibilidad para reconocer lo que hay que hacer y compasión para ver siempre el dolor ajeno y estar dispuesto a ofrecer un abrazo amoroso. Creo que contigo nada es imposible. Eres mi fuerza, mi alegría y mi paz. Ruego que cada día pueda vivir en tu presencia, buscando siempre tu voluntad antes que la mía. Por favor, manténme despierto, siempre listo para afrontar los desafíos y las oportunidades para dar testimonio de ti y glorificar tu nombre aquí en la tierra. Señor Jesús, por favor, protégeme. Guíame por el camino de la verdad y la vida. Que tus palabras resuenen por siempre en mi corazón, siendo el faro que ilumina mis días más oscuros y el brazo fuerte que me sostiene cuando tropiezo. Pongo toda mi confianza y esperanza en ti, porque eres el fiel, el Redentor de mi alma por la eternidad. En el santo nombre de Jesucristo, oro y confío. Amén. Les agradezco sinceramente que se hayan tomado el tiempo de leer esta historia completa. Cada testimonio, cada experiencia que comparto, no es solo mi propia voz, sino la voz de la verdad y el amor de Jesús para todos nosotros. Espero que a través de estas páginas encuentres un poco de luz, un poco de esperanza y el ánimo para reflexionar sobre tu vida con ojos de fe y de amor. Si esta historia te llega al corazón, no dudes en compartirla con tus seres queridos, amigos o cualquier persona que creas que necesite escuchar este mensaje. Cada vez que la compartas es una oportunidad para que la advertencia se difunda y más personas puedan despertar y prepararse para el regreso del Señor. Finalmente, espero de verdad recibir sus pensamientos, sentimientos y preguntas. Por favor, dejen un comentario o envíenme un mensaje, porque cada una de sus voces es valiosa y puede ser una gran fuente de aliento en nuestro camino de fe compartido. Que Dios te bendiga, te proteja y te guíe siempre por el camino de la verdad y de la vida.